11 de julio y titulamos la columna de hoy día 572 del comprar campeón a la conspiración de los mandriles, porque lamentablemente para la historia mundial uno de los más grandes y eficaces propagandistas políticos fue el nazi Joseph Goebbels. Frente a los momentos de crisis, él recomendaba algo que nos resuena en los tiempos de hoy que corren. Él decía: si no puedes negar la mala noticia, inventa otra que la tape. Si no puedes inventarla, encuentra el culpable y hazlo pagar frente a la gente. ¿Cómo se relaciona esto con lo que sucedió ayer en el Senado y con lo que sucedió en los últimos días con el dólar? Es la pregunta que vamos a tratar de desentrañar en esta columna de hoy. Hace apenas 2 semanas, el 2 de julio, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, se reía y ufanaba de quienes decían que el tipo de cambio estaba atrasado e hizo un desafío, retando a quienes pensaran esto a que compraran dólares para poder ganar dinero. Comprar campeón, fueron sus palabras. Desde ese momento a la actualidad el dólar blue subió 50 pesos, el oficial 30. Y obviamente no fue todo culpa de la frase canchera de Caputo, porque el clima preelectoral de incertidumbre, el informe de JP Morgan que aconsejaba retirar activos de la Argentina antes de fin de año y las vacaciones de invierno hicieron que quienes podían comprar dólares lo hayan hecho. Luego esto cambió la actitud del ministro de Economía, que fue junto a un periodista cercano a la Casa Rosada por todos conocido, Alejandro Fantino, que pusieron en pie la teoría de que los gobernadores y la oposición estaban votando leyes con impacto fiscal para desestabilizar al gobierno, romper el equilibrio fiscal y que esto impacte en los mercados, subiendo el dólar y el riesgo país, y de esta manera se pasó de no poder ocultar los problemas económicos del gobierno y atribuirle todas las consecuencias a un esquema basado en el endeudamiento externo a la oposición. En realidad, en lugar de que los problemas sean intrínsecos, eran creados por otro. Esta teoría conspirativa fue sostenida por el propio presidente cuando una nota con otro periodista cercano al gobierno, en este caso Luis Majul, dijo que todos los gobernadores quieren destruir al gobierno, textualmente. ¿Por qué los gobernadores impulsaron la sesión de ayer en el Senado y no lo hicieron antes? ¿Hay algo de teoría conspirativa que plantea el gobierno? Bueno, si hay algo, que las leyes votadas ayer tienen impacto fiscal, pero la enorme mayoría de las leyes, todas que implican algún elemento material, tienen impacto fiscal, es decir, es como no decir nada, una verdad general. Pero volviendo a la primera pregunta de por qué ahora los gobernadores se pusieron de acuerdo entre sí y no lo hicieron antes, la respuesta podría ser más sencilla de lo que parece. Antes los gobernadores quisieron negociar con el gobierno para recibir ayuda de coparticipación, a cambio de apoyar leyes del oficialismo. Gracias a esto el gobierno logró aprobar varias de sus iniciativas y pensar que tenía, a pesar de que tenía muy pocos diputados y senadores, pensar que tenía todo el poder en el Congreso. Además, los gobernadores no se enfrentaban directamente a Milei porque el libertario ha tenido una gran votación en el interior del país. Los mandatarios provinciales prefirieron ser pragmáticos para sostenerse en el poder bajo la excusa de tratar de mejorar los intereses de su provincia, pero esencialmente por temor a enfrentar a un presidente con alto índices de aprobación. Vale recordar que al comienzo de la presidencia Milei retó a los gobernadores diciéndole que los iba a hacer arrastrar por el piso, pidiéndole por favor que le enviaran recursos, y evidentemente los gobernadores inicialmente le temieron a ese presidente impredecible. Como era esperable, si se cancela la obra pública, las rutas provinciales están destruidas, las cuentas de los gobernadores languidecen por falta de fondos y la cercanía con el gobierno no les dio ningún fruto esperado. Y también, como se podría pronosticar, a pesar de que esos gobernadores ayudaron a la gestión libertaria para conseguir los votos que decíamos en el Congreso no tenían, reitero, solo 6 senadores tenía la Libertad Avanza, el gobierno armó listas en sus territorios con el sello de la Libertad Avanza para competirles. Y es decir, luego de ver cómo Milei trató a Macri, su principal aliado, a quien le sacó el apoyo parlamentario, quien fue fundamental para el apoyo parlamentario para sus leyes, y luego lo derrotó en su propio territorio para intentar subsumirlo en las listas de la provincia de Buenos Aires, sin siquiera admitir el sello del PRO en la boleta, los gobernadores probablemente vieron que su destino sería similar. Pelearse con todos termina teniendo costo para el presidente, considerado ya un mal pagador. De cualquier forma hay que decir que
ni el PRO, ni Macri, ni los gobernadores podían haber esperado otra cosa. O sea, finalmente simplemente fue un error de cálculo, porque estaba claro desde el primer día, Milei decía lo que iba a hacer y estaba claro cuál era su camino. A esto tal vez se genere otro elemento, la experiencia de los argentinos con el ajuste de Milei, que ya lleva 1 año y medio y no produce efectos de derrame salvo en un porcentaje pequeño de la población, y que en las elecciones provinciales que hasta ahora se adelantaron, el apoyo del gobierno en los territorios, o sea, la Libertad Avanza, no alcanza más que un 30%, es decir, no se corrobora por ahora ese 50% que tendría el presidente de aprobación. Veremos si en las elecciones nacionales eso se produce. Es decir, no es un proyecto hegemónico. Muchos de los gobernadores incluso son más populares en sus provincias que el propio presidente. Y ahora podríamos preguntarnos, independientemente de las necesidades que pueden tener los jubilados, las personas con discapacidad o las cuentas provinciales, qué grado de responsabilidad fiscal tiene lo que se votó ayer, es decir, cuánto cuestan las leyes votadas ayer en el Senado como porcentaje del Producto Bruto. Vamos a escuchar primero al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, el 9 de julio, diciendo que las leyes que están mandando representan 2,5 puntos del Producto Bruto. Escuchémoslo. Las leyes que están mandando representan 2,5 puntos de todas. Producto. Sí, son 2,5 puntos. ¿Qué leyes? ¿Todas? Sí, todas. Y vuelvo entonces a lo que te dije antes. El fondo de la cuestión no es ni los jubilados, ni la distribución de los ATN, ni nada. El fondo de la cuestión es romper el equilibrio fiscal, que es el ancla, que es lo que hace que hoy Argentina sea un país estable. Bueno, tenemos que hacer una salvedad. Aquí Caputo está hablando de todas las leyes, pero ayer de las 5 que se votaron, hay 3 que ya tienen sanción en ambas cámaras. Luego, las provincias, la de las provincias propiamente dicha, la de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos y la coparticipación automática de los aportes del Tesoro Nacional, a estas le faltan la aprobación de diputados. Según sepa, todas estas leyes están más cercanas al 2% del Producto Bruto, pero independientemente de la diferencia entre el criterio de Caputo y el CEPA, es un porcentaje considerable. Esto no significa que no deban aprobarse, significa que no deban discutirse con el gobierno prioridades. Lo que pasa es que el gobierno no tuvo la actitud de negociar y evidentemente la oposición, cuando le pide diálogo, él le responde ñoños republicanos. Vale recordar también cuál fue la actitud del gobierno al comienzo, cuando no logró aprobar su primer ley base. Si lo que hizo en lugar de negociar fue levantarla. Es decir, la vocación negociadora del gobierno es absolutamente nula. Nosotros aquí siempre defendimos que es importante que haya intercambio político entre corrientes políticas que piensan distinto. De hecho, la política está construida para armonizar las diferencias de intereses que son naturales y de posiciones que son naturales que haya, de una manera democrática y de una manera pacífica. Hay que tomar decisiones importantes y las acusaciones de mandriles o teorías de complots no le están funcionando al gobierno. Podríamos preguntarnos también qué sucede con el PRO y por qué no preguntarnos incluso qué es el PRO hoy en día, es decir, el partido dirigido por Mauricio Macri, que acaba de cerrar simultáneamente acuerdo con los libertarios en la provincia de Buenos Aires, pero luego las leyes que también se aprobaron ayer es gracias a los senadores que responden a los gobernadores del PRO, a Rogelio Frigerio y a Nacho Torres, además de Guadalupe Tagliaferri también acompañó, aunque en el caso de Guadalupe Tagliaferri, ella es del ala de Horacio Rodríguez Larreta, pero también tiene un origen del PRO. El PRO es el de Frigerio, que se reúne en el mismo Zoom que Kicillof y es llamado mandril, que quiere destruir al gobierno por el presidente, o es el PRO, esa es la figura del presidente que tiene de Frigerio, o es el PRO de la alianza con los libertarios. Probablemente sea el mismo, pero con diferentes tácticas. Tal vez Macri entienda que debe fortalecerse o tener una actitud defensiva en el suelo bonaerense con la Libertad Avanza y a la vez consolidar su perfil opositor en las provincias donde las cuentas aprietan y ser correa de transmisión del ajuste de Milei sea impopular. Hay un off de gente cercana al jefe del PRO que afirma que Macri ve vencedor a Milei en octubre, pero lo ve derrotado en 2027. Y si esto efectivamente fuera así, tal vez esté
tragando su orgullo y empiece a diferenciarse más adelante con posiciones ganadas gracias a su juego de aliado y opositor simultáneamente. En Estados Unidos hay una palabra, un neologismo que se llama frenemies, o sea, de friends y de enemies, que es bastante común en la política, y nosotros ya comentamos en columnas anteriores en este programa la idea de que el PRO solamente se debatía, o Mauricio Macri solamente se debatía en si pelearse en septiembre o pelearse en diciembre, es decir, que aquellos diputados que terminen siendo electos en el territorio bonaerense en la alianza con la Libertad Avanza, luego en diciembre rompan con la Libertad Avanza y se sumen a los diputados de Frigerio o al gobernador de Chubut. Otro párrafo aparte es el de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que también es una incógnita. La vicepresidenta habilitó la sesión de ayer en el Senado cuando podría haber seguido las órdenes del gobierno e intentar boicotearla, aunque de hecho la sesión hubiese avanzado. Pero de esta manera crece su perfil de política derecha, pero respetuosa de las instituciones. La autora de su biografía no autorizada, titulada La Generala, Emilia Delfino, dijo que hay personas cercanas a Villarruel que opinan que Milei no termina su mandato y se preparan para un recambio. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista a la autora del libro, Emilia Delfino, diciendo: Russo cree que Milei no llega a cumplir su mandato. Porque algunos dicen, muy cerca de Russo, que Russo cree que el gobierno de Milei no podría llegar a su fin. Es decir, que no haría falta ni siquiera esperar hasta 2027. Sí. Entonces hay como un ambiente un poco conspirativo alrededor de Villarruel actualmente, pero lo llamativo es que en las últimas semanas, después de que ya el libro estaba terminado, etcétera, trae de vuelta a Rucci al equipo. Vuelve Rucci con estas ideas de construir políticamente y desde el peronismo. Y se suma Russo justo al mismo tiempo. Entonces ahí están congeniando dos peronistas de derecha. Los dos quieren lo mismo para Villarruel, que es que ella crezca políticamente y que compita y que construya territorialmente, es decir, que vaya más a la política tradicional, de construir en los barrios, de hablar con la gente, de caminar, de hacer alianza con los intendentes, de hablar con los gobernadores, y no tanto las redes sociales, que es lo que a Villarruel más le llama, más la atrae, digamos, que es donde se siente cómoda. Cuando se refiere a Russo está hablando de Mario Pato Russo, el actual director general del Cuerpo de Asesores del Senado, designado por la vicepresidenta Victoria Villarruel en mayo de 2025. Y cuando se refiere a Rucci, está hablando de Claudia Rucci, hija del sindicalista peronista asesinado por Montoneros. Según Delfino, estos asesores le aconsejan un perfil más cercano al peronismo de derecha y tejer alianzas institucionales. Recordemos las bromas intercambiadas entre el senador Mayans tiempo atrás, que incluso merecieron una crítica de la propia expresidente Cristina Kirchner, diciéndole a Mayans que no sea tan lábil en la calificación de aquellos que pueden ser peronistas. El gobierno parece estar entrando en una profecía autocumplida, en una narrativa para echar culpas por errores propios que se hacen una performance y se transforman en realidad. Se peleó con los gobernadores, con su propia vicepresidenta, humilló a los aliados del PRO, recurre a demonizar a todo lo que opine distinto para tratar de explicar que los problemas de una economía basada en el endeudamiento externo, que es la suya, son siempre responsabilidad de otros. Estos recursos narrativos se vuelven en contra, se terminan uniendo de manera explícita por momentos y en otras ocasiones implícita, hace que todo el arco opositor finalmente se una en su contra. O sea, son recursos narrativos que se gastan. En ese sentido, por más eficaz que sean los consejos del lamentable Joseph Goebbels, a veces terminan fallando. Como en términos del gobierno, ayer fue una victoria de los mandriles. Nos vamos a concluir esta columna de hoy con un poquito de humor y vamos a cerrar con una canción de ADN que lleva como título casualmente Los Mandriles.